Señor. Los que vienen por primera vez, también bienvenidos. Los que fueron invitados por sus familiares, bienvenidos. Que Dios les bendiga de una manera abundante. Bueno, damos gracias a Dios. Nos ayudan con los niños, damos gracias al Señor. Y quiero compartir acerca de una enseñanza que he titulado Viviendo para cumplir los propósitos de Dios. Viviendo para vivir los propósitos de Dios. Esto es muy importante. La semana anterior hablamos acerca de la vida de un rey que está en las Sagradas Escrituras, que se llamaba el rey Ezequías. El rey Ezequías llegó un momento en que tenía que morir, pero Ezequías no estaba preparado para morir. Dios le envió al profeta Isaías, y el profeta Isaías le dio un mensaje que decía: arregla tu casa, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era una sentencia de muerte y el rey no estaba listo para morir. Tremendo. Y Dios le dice: ordena tu casa. ¿Sabe que a muchos les llega la muerte y no están preparados? No están listos. Pero el cristiano es una persona que está lista para vivir, pero también si llega el momento de partir, está listo para partir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esa es la vida cristiana, listos para vivir, queremos vivir, pero también cuando llegue el momento de Dios, listos para partir, de estar preparados. Pero el rey le clamó a Dios y le dijo que le devolviera la vida, ¿cierto? Pero entonces él quería vida para servir a Dios. Mas sin embargo, el Señor le dio 15 años más de vida. El profeta iba saliendo y entonces Dios le dijo al profeta: devuélvase, porque él ha clamado a mí, yo le doy 15 años más de vida. Qué milagro tan hermoso, ¿cierto? Y él quería agradar a Dios en esos 15 años. Más sin embargo, en esos 15 años, la Biblia dice que Dios lo bendijo tanto, y él se apartó de Dios porque se llenó de orgullo, ¿cierto? Entonces la pregunta es: ¿para qué vamos a vivir? ¿Por qué queremos vivir? Y ustedes recuerdan cuando el presidente de Venezuela, el expresidente de Venezuela, estaba en el lecho de muerte. Hubo un video que se divulgó mucho y le decía: Cristo, déjame vivir, déjame vivir. Pero entonces, ¿para qué quería vivir? Para seguir subyugando a un pueblo, empobreciendo a un pueblo, para seguir practicando la hechicería, la brujería, para seguir haciendo lo malo. Bueno, Dios no le permitió vivir. Pero la pregunta es: ¿para qué quieres vivir? ¿Para seguir como has estado hasta este tiempo? ¿Para vivir en tus caprichos y vivir como se te ocurre? Es importante que Dios quiere que vivamos para cumplir los propósitos de Él en nuestra vida. Porque Dios es un Dios que nos ha puesto en esta tierra con propósito, ¿cierto que sí? La gente atea, secularista, ellos no tienen sentido por qué vivir. Y los escritores de ellos, del nadaísmo y de otras corrientes filosóficas, han llegado a concluir, dice: la vida no tiene ningún sentido. No hay propósitos por el cual vivir, no hay razones por la cual vivir. Pero nosotros los cristianos sabemos que sí tenemos mucho por qué vivir, tenemos razones por qué vivir, motivaciones por qué vivir, y esas motivaciones están en los propósitos de Dios para con nosotros. Dios nos da una vida con propósito. Qué triste es vivir una vida sin propósito. Dios nos da una vida con propósito, y uno de los propósitos, entre otros muchos más, es que nosotros cumplamos con lo que se llama la Gran Comisión. Estamos aquí para cumplir la Gran Comisión. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y entonces quiero que leamos los textos de la palabra de Dios, y es importante que lo entendamos. Entonces la esencia es esta: estamos aquí, vivimos para cumplir la Gran Comisión. Y vamos a ver de qué se trata esto en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. ¿Cierto? Dice la palabra de Dios en el versículo 15 al versículo 18. Y les dijo, es Jesús el que les dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, dice la palabra del Señor. Y también dice: y si bebieren cosa mortífera,
no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gloria sea al nombre de Dios. Entonces la palabra de Dios nos habla del propósito de Dios en la vida cristiana. Bendito el nombre del Señor. David, por favor, ayúdenos con las cámaras. Gracias a Dios. Entonces, importante esto, la gran comisión. ¿Y de qué trata la gran comisión? Es importante entender que el Señor quiere que todas las personas conozcan su grande amor. ¿Cierto que sí? Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. La palabra evangelio es una palabra griega, es la palabra evangelium, que significa buenas noticias. Buenas noticias. Es decir, que nosotros los cristianos tenemos buenas noticias para la gente. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Las buenas noticias es que la gente estaba bajo la aflicción del sufrimiento, bajo la aflicción de la enfermedad, bajo la aflicción de sus propios pecados, o sea, sus errores y maldades, y esas maldades han destruido su vida emocional, su vida económica, su vida familiar, pero ante todo esos errores que se llaman pecados, según la Biblia, los ha apartado o nos ha apartado de Dios. Pero la buena noticia es que vino el Hijo de Dios, Dios se hizo hombre, ¿cierto? Nació en un pesebre, vivió en esta tierra y vino aquí para salvarnos y para perdonarnos, para darnos una nueva vida. Quiere decir que cuando uno reconoce que se ha equivocado, que ha pecado y viene ante el Señor Jesucristo, Él lo perdona a uno y le da una nueva vida. Yo conozco al Señor hace ya una buena cantidad de años, pero yo quiero decirles, es muy diferente mi vida desde antes de conocer al Señor a cuando lo conocí. Mi vida totalmente cambió. Fui hecho una nueva criatura. Jesucristo transformó mi vida. La buena nueva llegó a mi vida y me transformó. El evangelio es ese evangelio que habla de que Jesucristo nos libertó del poder de Satanás, del poder del pecado y de la condenación eterna, y que Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia, y esta la obtuvo muriendo por nosotros en la cruz. Por eso la palabra del Señor nos dice muy claramente en este pasaje que el evangelio es para toda persona en este mundo. Hay un versículo maravilloso que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie sea destruido. Dios no quiere que nadie sea presa de Satanás, sea presa de las maldiciones. Dios no quiere que nadie sea destruido. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, que Dios ama a todos sin distinción. Cierto que sí, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los profesionales, a los no profesionales, a los blancos, a los negros, a los mestizos, a todos. Cierto que sí, por eso el Señor Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio es para todos. Los niños necesitan el evangelio. Cierto que sí, yo les he explicado a ustedes que hoy en los colegios se les está enseñando a los niños la ideología de género. Es decir, se le está enseñando al niño que él en sí no es niño, que si quiere puede ser niña. A la niña le están diciendo, usted no es niña, si quiere puede ser niño, etc. Es decir, el niño sabe que es niño, la niña también, fisiológicamente lo es, Dios lo creó así. Pero en los colegios hoy se está enseñando la ideología de género, ¿cierto? Se está enseñando antivalores, se está enseñando cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso los niños necesitan el evangelio. Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces es muy importante entender esto, que el evangelio es para los niños. Ganemos nuestros niños, hablemoslos del amor de Dios. Muchos hogares han sido transformados porque un niño o una niña conoció el evangelio y se lo llevó a sus padres y su familia cambió. Los niños necesitan de Dios, los adolescentes necesitan de Dios, los jóvenes también. Debe conmovernos lo que está pasando en las calles hoy, en las tales protestas que dicen que son pacíficas, pero no son pacíficas. Cierto que sí, lo que les están ofreciendo los que promueven estas marchas, lo que primero les ofrecen es droga, ¿cierto? Les prometen alcohol, y a los que están allá más adelante les prometen que tengan práctica de sexualidad, les consiguen mujeres, ¿cierto que sí? Les consiguen drogas
y los mandan a que se maten. El Señor no quiere que nuestros jóvenes se maten unos a otros. Cuando me dice que hubo una noticia de que había alguien del ESMAD y un muchacho en la primera línea se le fue por detrás con los taches arriba, como dicen en el fútbol, y le pegó con toda la fuerza en la espalda. Este del ESMAD cayó allí desmayado, y cuando fueron a auxiliar, pues no era un hombre, era una muchacha. Era una muchacha de la policía del ESMAD. Qué triste es esto, ¿cierto? Que nuestros jóvenes se estén quemando vivos, se estén matando entre ellos. Eso es triste, ¿cierto que sí? Pero el Señor quiere que estos jóvenes conozcan al Señor Jesucristo. Y yo quiero decirles algo, para la juventud de Colombia hay esperanza. Muchos han dicho, con esta juventud ya no se puede hacer nada, con esa juventud ellos se van a destruir, ya están endemoniados, pero yo quiero decirles hoy que la juventud de Colombia tiene esperanza y que nuestros jóvenes se van a volver a Dios y que nuestros jóvenes van a conocer a Jesucristo a través del mensaje que usted les va a dar, del mensaje de salvación, de reconciliación, el mensaje de la reconciliación en Cristo. ¿Cuántos toman eso? Y que usted diga en su oración, denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Y que usted y yo digamos, úsame, Señor, para predicarle el evangelio a las juventudes. Cierto que sí. Y multitudes de jóvenes van a venir a Dios, pero también ancianos, porque Dios no desprecia a los ancianos. Estamos en una sociedad donde ahora se está gestionando de parte del gobierno la eutanasia, ¿cierto que sí? Se está diciendo que se va a promover la muerte digna de nuestros ancianos. Ustedes saben que la agenda secularista, la agenda atea, promueve el aborto, insta a la gente, a las mujeres a abortar. Dice, tú tienes derecho a abortar, es tu cuerpo, saca ese feto de ti. Es decir, que según ellos vale la vida de la mujer, pero la vida del bebé no vale, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? Qué cosa tan tremenda. Pero cuando están en esas filas izquierdistas, los usan para el sexo ilícito, ¿cierto? Los comandantes toman a esas niñas, toman a esos niños, los violan. Entonces, antes de nacer, los quieren matar. Y cuando ya pueden nacer, los usan como instrumentos sexuales, los usan como instrumentos de guerra. Ese es el ateísmo, si me hago entender, en el cual no hay dignidad, donde se destruye al bebé, se destruye al niño y al anciano se le quita la vida. Dice, si tu papá es un estorbo, si tu papá ya no razona, aplícale la eutanasia, mátalo, que tenga una muerte digna. ¿Sí me hago entender? Entonces, en el vientre las mamás matan los bebés a través del aborto y con el tiempo los hijos matan a sus padres a través de la eutanasia. Eso es lo que hoy se ve y se predica y se proclama. Una sociedad sin Dios, cierto que sí, donde los ancianos son como un estorbo. Pero la Biblia dice que los ancianos no son un estorbo, sino que son una bendición. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios. El cristianismo dignifica las personas y respeta la vida. El Imperio Romano, cuando un soldado era herido y lo veían mal, le decían, de malas, se tiene que morir porque había quedado malherido. Ellos no tenían tiempo para sanar a nadie. Decían, bueno, lo hirieron malherido, pues no tenemos tiempo para dedicarle a usted, se tiene que morir. Esa era la filosofía de los romanos. Mas sin embargo, ustedes saben de dónde vinieron los hospitales, de dónde vinieron los lugares en los cuales ya la gente malherida, el ejército romano los desechaba. Vino de los cristianos. Cuando dijeron, hasta que no haya nada más que hacer, pues se morirá, pero entre tanto podamos hacer algo por él, vamos a luchar, y eso es un patrimonio de nosotros los cristianos. Gloria a Dios, eso no es de la cultura romana, grecorromana, griega, no, eso es de la cultura cristiana, luchar por la vida. Gloria a Dios, por eso el evangelio es maravilloso. Gracias a Dios, el evangelio es lo que ha transformado naciones. Hizo el imperio romano, ese imperio de hierro donde no valía la vida nada, donde los niños eran botados. Cuando un romano tenía una niña, los romanos querían era tener varones, hijos varones. Cuando nacía una niña, hay unos documentos históricos de un soldado que le mandaron la nota a la esposa en el campo de batalla. Le dijo, acaba de nacer tu hija, es una niña. Y entonces él dice, escribe en la carta, documentos históricos, le dice, ya sabes dónde debes colocarla. ¿Y sabe dónde era el lugar donde debía colocarla? Es que los romanos tenían un lugar que los niños que nacían deformes, los niños que no eran deseados, y especialmente las niñas, las colocaban en un lugar
en un espacio abierto donde las dejaban ahí para que se murieran de frío, se murieran de hambre o las devoraran las fieras. Ese era el Imperio Romano. Pero el Imperio Romano se destruyó por esas conductas, por la inmoralidad, porque de tantos emperadores romanos, por lo menos 12 de ellos, 11 de ellos fueron homosexuales. Tremendo eso. Nerón era un hombre inmoral que hacía que los bebés le practicaran el sexo oral. Es decir, algo corrupto, algo terrible, y por eso el Imperio Romano se destruyó. Pero ¿sabe una cosa? El Evangelio hace que las naciones sean bendecidas. La Biblia dice que el pecado es la maldición de los pueblos, pero Dios bendice las naciones. Por eso Colombia necesita oír el mensaje de Dios, el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que hace reconciliar a los padres con los hijos, para que no se maten, para que no se odien, sino para que se vuelvan el corazón. Jesucristo murió en una cruz diciéndole a la gente, diciéndole a Dios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio es maravilloso y es para todos. Gloria a Dios, no hay ninguna distinción. El Señor Jesucristo les dijo: prediquen el Evangelio a toda criatura. Por eso el Evangelio llegó a la China, el Evangelio llegó al Japón, el Evangelio llegó a las culturas africanas, el Evangelio ha llegado a las culturas de Europa, ha llegado a todos los países. ¿Por qué llegó el Evangelio a todos esos lugares? Porque los cristianos tomamos esa responsabilidad de llevar la palabra, porque donde quiera que estemos hay que predicarle a todas las personas. Tremendo eso, no hay casos perdidos. Diga conmigo: no hay casos perdidos. Mi suegro tenía 90 años de vida. Yo he contado este testimonio y lo quiero volver a contar. Él llevó una vida pues pagana, una vida sin Dios, una vida con muchas mujeres, bueno, una vida no muy santa. Y él, aún a los 90 años, le gustaba enamorar a las mujeres. ¿Qué le parece? Tremendo, era un personaje. Pero resulta que andaba en pecado. Y entonces mi esposa le habló del Evangelio por muchos años. Llevamos muchos años en el Evangelio. Pero resulta que en una madrugada, entre dormido y despierto, él tuvo una experiencia tremenda. Y él se sentía y veía que caía en un abismo, y caía en un abismo, y caía en un abismo, y era sin fondo, y era sin fondo, y él caía. Y él veía, según él dijo después, que como indígenas, como indios, que querían agarrarlo, que lo atormentaban, y que él seguía cayendo, y que él seguía cayendo, y que él seguía cayendo. ¿Sí me hago entender? Entonces él sentía un pavor, él sentía un terror, él sentía algo terrible en su corazón, sentía miedo. Y entonces él se despertó sobresaltado y llamó a mi esposa y le dijo: hija, ¿qué es esto? ¿Por qué tuve esa experiencia? Y entonces, como conocedores de Dios, mi esposa le dijo: lo que pasa, papá, es que usted está descendiendo al infierno. Y cada día que pasa está descendiendo, y Satanás lo quiere destruir. Los demonios lo quieren destruir. No estamos hablando de un muchacho de 15 años, no estamos hablando de un niño de 8 años, estamos hablando de un hombre de 90 años que ha visto mucho más de lo que usted y yo hayamos visto. O sea, no estamos hablando de una persona crédula, estamos hablando de un hombre que vivió mucho, pero él tuvo una experiencia en la cual fue confrontado que si él no se volvía a Dios, iba a ser destruido para siempre. ¿Sí me hago entender? Y entonces él le dijo a mi esposa: ¿y qué tengo que hacer? Y entonces mi esposa le dijo: mire, el Señor Jesucristo, que es Dios, se hizo hombre, murió en una cruz para perdonar a todos los pecadores. Lo que usted necesita es venir al Señor Jesucristo, reconocer que usted es un pecador, pedirle perdón por los pecados y recibir el perdón de Dios y empezar a caminar en obediencia con Él. ¿Y sabe que el anciano lo hizo? A los 90 años, porque usted dirá: eso es para muchachos, eso es para niños, para adolescentes solamente. No, eso es para todos. El Señor dijo: predíquenle a toda criatura, y no hay nadie que sea inconvertible, todos pueden llegar a conocer a Dios. Diga gloria a Dios, pero con ánimo, póngale ánimo, como dice, ¿cierto? ¿Y sabe qué sucedió? El anciano oró y recibió a Jesús y empezó a experimentar un gozo y una paz, y le dijo a mi esposa, que es también pastora junto conmigo, le digo: ¿y ahora qué tengo que hacer? Le digo: ahora debe bautizarse. Y entonces dijo: dígale al pastor que me bautice. Entonces fuimos a un campo por allá, a un río en
Gualandaya, ya estaba el hermano John, su esposa, otros que están aquí, que dan testimonio de eso, ¿cierto? Ahí está John y su esposa, por aquí a Gloria. ¿Sí o no, Gloria? ¿Así fue? Así fue. Entonces, ¿qué hicimos? Entramos en el río, lo bautizamos, y cuando el anciano fue bautizado, dice: ¡ay, qué lindo, qué lindo! De un momento a otro sus ojos se abrieron, y en vez de ver demonios, ahora veía pastos verdes. Estaba despierto el anciano. Estaba hablando con nosotros, pero estaba viendo un pastizal hermoso, estaba viendo árboles hermosos, estaba viendo hasta animalitos, venaditos, estaba viendo algo tan hermoso. Es decir, que estando en la tierra, estaba viendo también el cielo. Diga gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y estaba aquí en la tierra, pero el mundo espiritual se le abrió, y el anciano veía la gloria de Dios, porque la palabra de Dios dice que cuando una persona muere en la salvación, va al paraíso de Dios y estará con el Señor por la eternidad. Y el anciano veía esto y tuvo esa visión por 3 días. Duró esa visión perenne 3 días viendo. Dice: es tan lindo, me siento tan feliz, 3 días viendo la gloria de Dios. Al tercer día ya estaba bajando la visión que está celestial, y le dijo a mi esposa: dígale al pastor que me vuelva a bautizar. Entonces dijo: no, ahorita ya se bautizó, ya suficiente. Entonces estamos hablando que el evangelio es para todos, amados hermanos. No hay persona que no pueda ser transformada. Hace ya bastantes años mi pastor en ese tiempo me envió a predicar el evangelio a unas zonas muy peligrosas de Colombia. Yo decía, todavía pienso, ¿por qué me mandaba por allá el pastor? ¿Cierto? Y me mandó a unas veredas del Magdalena Medio, cuando había una guerra pugnaz entre los dos grupos, y era muy peligroso ir por esos lugares. Y entonces organizaron una predicación en el campo, en una finca de alguna persona, y había un grupo como este, quizá, sí, más o menos como este grupo allí, en esa montaña, en el Magdalena Medio. Y entonces yo era el predicador. Antes yo iba a muchos lugares a predicar campañas evangelísticas. Entonces, yo recuerdo que había un personaje que a la hora del almuerzo nos sentamos. Me ayudan con la puerta, por favor. Cuando nos sentamos, lo primero, él se sentó, quedamos frente a frente así los dos, y el personaje lo primero que colocó sobre la mesa fue una pistolota tremenda. Yo de armas no conozco, hijo, pero qué pistola, dije yo, ¿no? Pero sin ningún temor. Era un comandante de allí, de esa región. Entonces, pero para la sorpresa tremenda para mí fue que cuando estaba predicando, el Espíritu Santo puso en mi corazón unas palabras que decían: hoy el infierno abre sus fauces para devorar a aquellos que no acepten a Dios, que no busquen a Dios. Y prediqué con vehemencia, con todo el corazón y con el poder del Espíritu Santo, y para sorpresa mía, el comandante recibió al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él tenía un mote, no lo voy a decir, tenía un apodo, pero lo que él sí testificó fue esto: que tomando un rollo de pita o de cabuya y haciéndole nuditos, no alcanzaba a contar todos los que él había tenido que matar. Un asesino terrible. Pero ese día él conoció a Jesucristo. Y ¿sabe una cosa? Llegó a ser un pastor de esas regiones, ser un predicador de la palabra de Dios. Y hoy en día todavía sigue al Señor Jesús. Y estoy hablando de hace muchos años atrás, quizá unos 30 años atrás. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nosotros no tenemos de qué avergonzarnos. Algunos miran a los cristianos y dicen: ¿no le da vergüenza? ¿De vergüenza de qué? El apóstol Pablo dijo: ¿qué me voy a avergonzar si lo que yo tengo, lo que yo porto, lo que yo predico es el poder de Dios? ¿Quién se avergüenza de tener poder? Y nosotros tenemos un poder sobrenatural que transforma al más vil pecador. Es el poder del evangelio. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Pobres aquellos que se burlan del cristiano y dicen que si no les da pena ser cristianos, ¿de quién nos vamos a avergonzar? ¿De ese Cristo tan maravilloso?
de ese Cristo que creó las estrellas, de ese Cristo que creó el universo y los planetas, de ese Cristo que es todopoderoso, de ese Cristo que dejó su gloria y se hizo hombre siendo Dios, que descendió del cielo, ese Cristo que se humilló naciendo en un pesebre, ese Cristo que se humilló muriendo en una cruz, siendo el Rey de Reyes, siendo el creador del universo. Me voy a avergonzar de ese Señor tan maravilloso que murió por mí, que me amó tanto, que se entregó por mí y murió en una cruz. Me he de avergonzar de Él. Nunca me avergonzaré de ese Cristo maravilloso que murió pero que resucitó, y Él que tiene hoy el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nunca me avergonzaré de Él. Gloria sea a Dios. Ni ante reyes, ni ante gobernantes, ni ante nadie me avergonzaré, porque yo sé en quién he creído, en el Señor Jesucristo, el que transformó también mi vida, porque no es un cuento que escuché que transformó al uno, que transformó al otro, que cambió al otro. Él cambió mi vida es diferente, porque Cristo me salvó. Nunca me avergonzaré de Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No te avergüences de Jesucristo, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces, el Evangelio es para todos. Importante esto. Nosotros somos un pueblo decidido. Nosotros no somos gente tibia, diciendo, ay, qué pena, ay, qué pena que le voy a hablar de Dios. No, somos un pueblo comprometido con el Señor. Entonces el Evangelio es para todos. Por eso yo le quiero animar a ustedes que no seamos tibios. La palabra del Señor dice en el Apocalipsis de una iglesia, dice, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que solo eres tibio, te vomitaré de mi boca. A Dios no le gusta la gente tibia. ¿Sí me hago entender? Esa gente que vende los principios, esa gente que por conveniencia de algo de dinero cambia los principios, por una posición cambia los principios. Usted sabe que de los 12 discípulos de Jesús, a 11 los mataron por ser discípulos de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? De los 12 a 11. Y el que quedó vivo y que murió de muerte natural, usted lea la historia y se da cuenta, fue Juan. Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, las 3 cartas universales de Juan y el Apocalipsis. La historia nos habla mucho. Entonces la historia nos dice que él fue lanzado en aceite hirviendo. Le dijeron, si usted no niega a Jesús, lo vamos a botar a aceite hirviendo. Y murió, y no murió, cayó, pero Dios lo salvó. Pero murió de muerte natural después de pasar esa prueba. Muchos murieron por el mensaje del Evangelio, pero el Evangelio conquistó al Imperio Romano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El Evangelio ha sido perseguido en muchas culturas. En Corea del Norte hay un testimonio de una familia de pastores que les hicieron un hueco y la familia quedó ahí en el hueco. Entonces estaba el pastor, la esposa y los niños. Y entonces esta gente atea, de línea totalmente cerrada contra Dios, empezaron a botarle tierrita al hueco. Decían, vamos a echarle tierra hasta que usted reniegue de su Cristo. Y le echaban tierra, pala por pala. O sea, como una tortura psicológica, ¿no? Pero no era solo psicológica, porque cuando la tierra le llegó al primer niño, ya la tierra iba acá. Y entonces la pastora le dijo al pastor, uy, no, mire el niño, ¿qué vamos a hacer? Y el pastor le dijo, sé valiente, el Señor tiene una recompensa para nosotros. La tierra cubrió al primer niño. Y la tierra fue cubriendo a todos los niños. Después la tierra cubrió a la pastora. La tierra cubrió al pastor. Todos murieron por esa gente atea de una manera terrible. Y usted diría, ¿dónde está el Señor? Bueno, el Señor los llevó a la gloria eterna. Lo cierto fue que en toda esa región, al escuchar ese testimonio, miles de personas vinieron a los pies del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Es decir, que nosotros somos personas por la gracia de Dios firmes. No un evangelio tibio.
Usted tiene que ser una persona comprometida con lo que usted ha creído, porque es que el evangelio no es cualquier historia, el evangelio es el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Se necesita gente comprometida y Dios manifestará su gloria en nuestras vidas. Entonces dice la palabra que es para toda persona. Si usted, por ejemplo, lo invitan a México, ¿cierto? Lo invitan por allá a la Ribera Maya, ¿cierto? Lo invitan a algún lugar, un familiar, quizás usted tiene un familiar por allá en Europa, por allá en Kazajistán, bueno, yo no sé dónde, pues vaya y dígale, bueno, vamos a ir a conocer el país, pero antes de volverse, gánese por lo menos 10 personas. ¿Cuántos dicen amén? Si a usted le toca ir a un hospital, usted de pronto se pregunta y dice, pero ¿yo qué hago aquí en urgencias? Se ha entendido, usted está en urgencias porque en urgencias hay mucha gente que está a punto de morir y condenarse. En esas urgencias, antes de salir, gánese por lo menos 3 o 4 para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo mandan a piso, entonces allí en ese piso, gánese otras personas. Donde quiera que usted esté, en la condición que esté o donde quiera que estemos, debemos testificar del Señor Jesús. Va en un bus, va por la calle, donde quiera que vayamos, prediquemos el evangelio, porque el evangelio es para todos. No importa la nacionalidad, no importa el color de la piel, no importa, porque ante Dios el mundo es plano. Cuando Jesús murió, murió con los brazos abiertos, diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, pero murió para perdonar a todos, a todos, a todos. ¿Estamos de acuerdo? Qué importante es esto. ¿Y el resultado cuál es de predicar el evangelio? El resultado es salvación. ¿El resultado cuál es? ¿Cuál es el resultado? Salvación. Y entonces es importante entender que ¿qué es salvación? Salvación es todo lo que las personas obtienen a través de creer en Jesucristo que murió en la cruz. En la cruz del Calvario, Jesucristo nos libertó del poder de Satanás. Jesucristo nos libertó del poder del pecado. Jesucristo nos libertó de la condenación eterna. En la obra de la cruz, el Señor nos salvó. La salvación es todo lo bueno que recibimos a través de esa obra del Calvario. Y salvación también tiene que ver con una vida abundante aquí, ¿cierto que sí? Que ya el hombre no agarra a la mujer a puños y a patadas, ¿cierto? Que ya no se gasta toda la plata en licor y en mujeres, que ya no es un atarbán, sino que ahora es un buen padre y un buen esposo, ¿cierto? Que entonces ahora es una persona diferente. Eso es salvación. Salvación es que ya no hace los serruchos ahí en la empresa y cuánto se roba. No digo cuánto sustrae, sino cuánto se roba, porque eso se llama robar, ¿cierto? Cuánto se roba allá en la empresa, cuánto se roba ahí en la asociación en la cual es miembro, a quién engaña. No, ahora ya es honesto. Eso es salvación. Digan amén. Es una persona diferente. La palabra de Dios dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Salvación es un cambio de vida, es ser una persona totalmente transformada. ¿Cómo será que lo llama el nuevo nacimiento? Cuando uno se convierte al Señor Jesús, nace de nuevo. Es una nueva persona, es un nuevo individuo, ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. El apóstol Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De eso se trata el evangelio, de un cambio profundo por el poder de Dios. ¿Usted se avergüenza de enseñar esto? ¿Usted se avergüenza de ese cambio? No, nunca en la vida. Dios ha sido muy bueno. Y entonces es importante que el resultado es salvación. Es ver personas transformadas, pero es ver personas que también cuando mueran estarán con Dios por la eternidad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que estarán con Jesucristo por la eternidad. El Señor Jesucristo dijo que cuando una persona muere en sus pecados, Jesús habló de un lugar y dijo que es un lugar donde la llama nunca se apaga y donde el gusano nunca muere, es decir, un lugar de sufrimiento. El apóstol Juan dijo que al final se convierte en un lago de fuego. La gente piensa en la condenación, allá Satanás en un trono con un tridente apoyando a la gente. Satanás también sufrirá en la condenación. Si usted lee la Biblia y hace un estudio doctrinal sobre el tema de la condenación eterna, se va a dar cuenta que será algo terrible. Jesús la describió como el gusano que nunca muere,
O sea, quiere decir, la persona está en esa condenación y hay un gusano que se lo come, pero no se consume ni el cuerpo ni el gusano. Que hay una llama. Usted puede luego estudiar con más detenimiento. Esto solo es una predicación, pero usted puede ahondar y estudiarlo a fondo. Dice que el fuego nunca se apaga, o sea que hay una llama que lo quema, pero no se consume. Qué terrible es una persona que lo queman y sufre por 10 minutos y se muere, ¿cierto? Pero en el infierno pasan 10 minutos, pasa media hora, pasan 2 horas, pasa un día, pasa un mes, pasa un año, pasan 2 años, pasan 5 años, pasan 1000 años, pasan 2000 años y la persona sigue sufriendo, segundo tras segundo. Y los que no conocen al Señor, no es que yo quiera meterle terror ni miedo, pero Dios quiere que usted sea salvo y que usted no vaya a la condenación. Y que usted, porque la condenación es para siempre. No es una condena, condenado 10 años, 15 años. El que se muere en pecado se condena para siempre. Y el Señor nos amó tanto que al ver esa condición murió por nosotros, derramó hasta su última gota de sangre. ¿Va usted a pisotear la sangre de Cristo? ¿Va a escupirle el rostro al Señor Jesucristo y le va a decir, ¿qué me importa? Eso es problema suyo? ¿O usted va a llegar de rodillas y le va a decir, Señor Jesucristo, gracias, gracias por morir por mí, gracias por salvarme? Al menos yo lo hice hace muchos años y nunca quiero volver atrás. Quiero seguir siempre al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios? Den esa gloria a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Nosotros valoramos lo que Él hizo por nosotros, porque sabemos que cuando el cristiano muere se encuentra directamente con el Señor en el cielo, que le dice, bienvenido a casa. Allí nos está esperando el Señor. Allá nos está esperando el Señor. Pero sabemos que la salvación no es solo en esa vida eterna, sino también acá. Aquí vivimos la bendición de Dios. Entonces, el resultado del evangelio es salvación. ¿Cierto? Salvación. Qué importante es esto. El resultado es la salvación. Esto es muy importante. Pero también hay un respaldo sobrenatural. Porque mire lo que dice la palabra de Dios. Estamos en Marcos capítulo 16, versículo 15. El Señor Jesucristo, versículo 16. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el que cree es salvo. ¿Cierto? El que no creyere será condenado. Ya hablamos un poquitico de la condenación. Eso no es nada lo que yo dije, a lo que realmente hay en el contexto bíblico. Y dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? En el evangelio hay un ingrediente de sobrenaturalidad. ¿Qué es lo que hace diferente el evangelio a las religiones? Miles de ellas en el mundo. ¿Qué es lo que hace diferente el evangelio a las filosofías? Muchas de ellas en el mundo. Lo que hace diferente el evangelio es que Jesucristo no solo murió, sino que Él resucitó. Él está vivo. Dígale al que está a su lado, Jesucristo está vivo. Despiértalo, ellos están dormidos. Dígale, Jesucristo está vivo. Amén. Entonces Él dice que echaremos fuera demonios. Ayer tuvimos un retiro acá, ¿cierto? Y los que estuvieron en el retiro, que fueron como 70 personas, pueden testificar que en determinado momento, cuando estábamos orando por liberación, gente estaba atada por demonios y gritaban y se sacudían en el piso y se estiraban y lloraban. Y usted dirá, no, eso es psicológico. No es psicológico. Yo quiero decirle que esto es más que psicológico. Hay personalidades que se llaman demonios, son ángeles caídos, son personajes de las tinieblas que poseen los cuerpos cuando la gente entra en pecado y los poseen. La Biblia habla de eso en el Nuevo Testamento, eso es muy claro en la Biblia, pero hoy Jesús sigue echando fuera demonios. Y eso nos confirma que el evangelio es verdad.
Y yo les decía a los que estábamos en la reunión, ¿usted cree que son palabras, cierto? No, el evangelio no son palabras, el evangelio es el poder de Dios. Y ellos podían ver con sus propios ojos, por supuesto, que el Señor libertó a estas personas. Porque hoy Jesucristo sigue libertando a la gente. Hoy salen los demonios, hoy se van los demonios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hoy hay liberación. El evangelio es poderoso. Hoy el Señor sana. Hoy el Señor liberta. Siempre que se predica el evangelio va a haber algo sobrenatural en las personas. Va a haber cambios de vida, va a haber restauración de hogares, va a haber sanidad de enfermedades, se va a ir la ruina, se va a ir la desgracia y va a venir la bendición de Dios. Oh, qué mensaje tan maravilloso, que es poderoso, que es real. El evangelio es el poder de Dios. Por eso el Señor dice, predica el evangelio. Por eso dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Y hoy el llamado para ustedes es que usted se convierta en un predicador del evangelio. Que prediquemos el evangelio por los medios de comunicación. Que prediquemos el evangelio en los templos, en las calles, en los buses. Que prediquemos el evangelio en los colegios, en las universidades. Que prediquemos el evangelio en el Congreso. Que prediquemos el evangelio en cualquier lugar, porque todos necesitan de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? La Constitución Política de Colombia nos asegura que en Colombia hay libertad de culto, es decir, que tenemos libertad de creer en Jesucristo, pero tenemos libertad de propagar nuestra fe, de vivirla en privado, pero también proclamarla públicamente. ¿Sabe que hay constituciones de países donde esto es prohibido? Como pasa en China, como pasa en Corea del Norte, como pasa en ciertos lugares. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces es importante entender que tenemos libertad en Colombia, teniendo las puertas abiertas. Claro que hay uno que otro que se opone, cierto que sí, pero constitucionalmente podemos hacerlo, si nuestra misma Constitución nos lo permite, en la cual se invoca la sabiduría de Dios en el preámbulo, que no estamos en un país secularista. Colombia es un país que cree en Dios. Diga, en Colombia creemos en Dios. A ver, dígalo conmigo, en Colombia creemos en Dios. Y si usted lo duda, ¿por qué la Constitución Política de Colombia en su preámbulo dice invocando la sabiduría de Dios? Porque Colombia no es un país laico, como los secularistas lo han dicho. Colombia es un país creyente. Diga gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Gloria sea a Dios. Y es tan creyente que desde la misma Constitución se plasma esta verdad. Y en Colombia hay libertad de predicar el evangelio. No seamos tibios, tengamos fuego de Dios, anunciemos el evangelio, prediquemos la palabra de Dios, porque el evangelio es para todos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Que al salir de este lugar usted vaya lleno del poder de Dios y predicándole a todas las personas, llevando la palabra de Dios. Pero bueno, en segundo lugar, ese es el primero. La primera parte es la gran comisión, tiene que ver con el evangelismo, dar las buenas nuevas para salvación. Pero hay una segunda parte que la encontramos en San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20. Dice, pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿cierto? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay mucho contenido en este texto, pero básicamente nos habla del discipulado. El Señor no nos envió solo a predicar la buena nueva, que transforma a la persona, sino que nos mandó a discipular las naciones. Es importante, Él dijo, vayan por todo el mundo. Dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Por eso el evangelio, el cristianismo es un movimiento mundial.
¿Sí me hago entender? Nosotros no estamos aquí, que hay aquí 200, 250 en esta reunión. Nosotros no somos un movimiento aquí el cristianismo es un movimiento de todo el mundo, para todas las naciones. Nosotros somos una pequeñita parte de millones de iglesias en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el Señor dijo, vayan a todas las naciones y discípulenlas. Entonces debemos entender lo siguiente, que la segunda parte de la gran comisión se llama el discipulado. Un discípulo es uno que aprende, es un alumno, es un aprendiz, alguien que está siendo formado a través de un maestro y que aprende a través de ir caminando con ese maestro. Es como, por ejemplo, los artesanos, ¿cierto? Alguien que hace, por ejemplo, guitarras. Entonces hay un discípulo y el muchacho está aprendiendo a hacer las guitarras. Pero entonces lo primero que tiene que hacer es aprender a barrer el taller, ¿cierto? Y no va a poner, bueno, arme esta guitarra. Primero, bueno, mijo, limpie esto aquí, vaya, lave el baño, ¿cierto? O sea, lo está formando. ¿Cuántos me están escuchando? Así es el cristianismo. En el cristianismo usted no resulta de predicador internacional de una vez. Tiene que empezar con cosas sencillas, caminando con el Señor. Entonces después ya el maestro le dice, bueno, alcance esa madera. Y ya va, porque al ir por la madera va conociendo la madera. Y al palparla va conociendo. Y entonces después le dice, mire, usted va a aprender a lijar la madera. A lijar, que eso es lo que por aquí hay muchos que son lijadores. No, ese es su trabajo, lijar muebles y darle y lijando. Entonces después ya aprende otra cosa, va aprendiendo hasta que llega a ser un experto y llega a ser un maestro. Así es el cristianismo. El cristianismo es una escuela de aprendizaje para que aprendamos a aplicar la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida. Algunos dirán, es que el cristianismo es lo que esos locos hacen el domingo en la iglesia, en el templo. Esto es un templo, no una iglesia, un templo. La iglesia somos nosotros. Entonces dicen, esos locos allá los domingos hacen ruido, saltan, predican, gritan. Ese es el cristianismo. No. Ese no es el cristianismo. El cristianismo es lo que vivimos todos los días en la casa. Digan algo. Lo que vivimos en la empresa, en el trabajo, en el colegio, en los negocios, en las relaciones interpersonales. El cristianismo es el estilo de vida. Por eso es importante que la gente no piense de cambiar de religión, sino que la persona tenga un cambio de vida a través de Jesucristo. El discipulado es aprender a ser un verdadero esposo. ¿Será que Jesucristo nos enseña cómo ser un verdadero esposo? ¿Qué dicen los varones? Claro, ¿no es que dice que Jesucristo amó tanto a su iglesia que se entregó por ella con una muerte de cruz? Bueno, vamos a pensar un poquito eso. ¿Usted ama a su esposa de esa manera? ¿Que está dispuesto a hacerse matar por ella? A ver, varones, póngale atención, que esto ya lo pone a uno como que dice que en qué ando yo. Usted ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia, que Él nunca le dice bruta. Fuerte, no, perdónenme, pero hablemos de las cosas reales. Que nunca le dice tonta. Ay, qué cosa tan terrible. Bueno, y tantas cosas que sería una vergüenza decirles aquí en este púlpito. Que algunos son tan groseros que hasta golpes y patadas le dan. Esa mujer que ha vivido con usted, que le ha dado los hijos, que le ha dado hasta plata, que le ha ayudado, que lo ha sacado adelante y usted la trata como un trapo sucio. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y cuando yo veo eso digo, Dios mío, ¿qué cristianismo estamos viviendo nosotros? Pero vamos al otro lado porque dirá que se la estoy dedicando a los hombres. ¿Usted es esa mujer pantera? ¿La llaman la pantera negra? Porque eso echa uña y ruge como un león. ¿Cuántas mujeres son así? A ver, levanten la mano. No, yo sé que aquí, hermano, aquí no hay ninguna de esas. Eso están por allá en otras iglesias. Aquí todas son unas santas siervas de Dios. Pero usted escuchará lo que yo oigo en la consejería. Yo he contado ese caso que a algunos les da risa, pero el hombre que me lo contó no le daba risa. Dice, pastor, ¿yo qué hago? Mi esposa me da unas golpizas
me da duro. Y yo lo miraba y yo decía, pero ¿será verdad? O me se está burlando. Y el hombre estaba quebrantado y llorando. Pastor, esto es terrible, esto es terrible. Bueno, algunos dirán, yo entiendo eso, dirán algunos. Dice, bueno, pongamos un poquito distensional el mensaje, pero no estamos perdiendo la seriedad del mensaje. Esto es terrible, pastor. ¿Y qué pasa? No es que cuando esa mujer se enoja, me da muy duro, me golpea, me agarra a puños y yo digo, ¿pero qué es esto? Y le digo, y usted como hombre no toma autoridad y dice, bueno, la agarra a los brazos y la sienta y le dice, ya me va a respetar, se sienta ahí. Al menos que haga eso, ¿cierto? Dice, yo he tratado de hacerlo hartas veces, pero es que tiene una fuerza que no la puedo dominar y me toca llevarlo con calma. Quizá usted no es boxeadora, ni luchadora, ni karateca, pero tiene unas palabras que con una palabra le traspasa el corazón al esposo, con una sola palabra lo bota por tierra, lo noquea, con 3 palabras limpia el piso con él. ¿Usted cree que eso es cristianismo? Y ese es el problema que está pasando con los que decimos ser cristianos, porque sencillamente no guardamos el pacto matrimonial. El hombre es casado y está con otras mujeres, o la mujer lo mismo, y dice, soy cristiano, el domingo voy a... Eso no es el cristianismo. Yo quiero decirles que no nos engañemos. Ser cristiano es vivir la palabra de Dios en todos los aspectos. O sea que muchas veces estamos muy desfasados de lo que es ser cristiano. Gente que roba en los negocios, que trampea en los negocios, gente que es terrible en la empresa, gente que es calumniadora, gente que es un gran problema y dice que es cristiano porque viene los domingos a una reunión. Mire, algunos dicen, la gente atea dice, ay, usted sea cristiano pero para usted solo. Eso no se ponga usted a hablar allá a la gente que crean en Dios, eso es para usted solo. No, el evangelio no es para nosotros solos, el evangelio es para toda la comunidad, para toda Colombia y para todas las naciones. Por eso tenemos que hablar del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Pero vivir el evangelio. Eso se llama ser discípulos. Entonces, la gente en gobierno, ¿usted cree que en el Congreso tienen que empezar a aplicar los principios bíblicos de gobierno o no? Por eso los cristianos tenemos que tener congresistas allá. Ah, no, eso no. Ahí sí ya no, hasta ahí sí ya tampoco, porque es que esos temas de gobierno, eso sí no. ¿Cómo así que no? Entonces, ¿qué es lo que esa misma gente quiere? Quédense en el templo, canten, digan aleluya, pero no influyan en el país, no influyan en las leyes, no influyan en la educación, no influyan en los medios de comunicación, ¿cierto? No influyan en la economía, solo canten, digan aleluya, pero no tienen que ir no tienen que ser profesores universitarios, no tienen que ir a ninguno de esos estamentos, porque el cristianismo es lo que hacen allá en esas 4 paredes y que cantan y que dicen gloria a Dios, pero no. Hubo un hombre que fue primer ministro de los Países Bajos, periodista y fundador de una universidad, la Universidad Libre de Holanda. Su nombre es Abraham Kuyper. Lean la historia y busquen a Abraham Kuyper, y él escribió muchos libros sobre el gobierno y sobre la influencia del cristianismo en las naciones, y él dijo algo así, dijo esta expresión: en este mundo no existe ni 1 centímetro cuadrado del cual Jesucristo no diga, me pertenece. ¿Qué quiere decir esto? Que en la empresa, en la economía, en la educación, en la familia, en el gobierno, en los medios de comunicación, tienen que estar los principios cristianos. ¿Cierto que sí? No es solo lo que se hace aquí, es lo que usted hace como profesor, lo que usted hace como trabajador, como empresario, como comerciante, como esposo, como esposa, como ciudadano. El cristianismo tiene que ver con todas las áreas de la cotidianidad. ¿Sí me hago entender? Por eso el evangelio es un factor de transformación. Cuando todos nosotros asimilamos los principios cristianos, somos discípulos en todas las áreas y discipulamos. Colombia necesita ser discipulada. ¿Cierto que sí? Dejar los parámetros culturales negativos y tomar los parámetros culturales buenos. Hoy se hace mucho énfasis en que hay que respetar la cuestión cultural. Y la cultura habla de las costumbres de los pueblos. Pero partamos desde un punto.
Recordemos que la palabra cultura viene de la palabra culto. ¿De dónde viene la palabra cultura? De la palabra culto. Entonces, ¿cómo lo entendemos? La cultura de los pueblos viene de las creencias, de las deidades y de las creencias que tenían los pueblos, y de ahí se desarrollaron costumbres, ¿cierto? Entonces hay costumbres, perdónenme que sea como tan brusco en esto, pero en ciertas tribus hay una cultura que se llama la ablación. Es cortarle el clítoris a las mujeres. ¿Y por qué lo hacen en ciertas culturas, y sobre todo indígenas? Para que las mujeres no sean infieles a sus esposos. Ya dijimos que en Roma había la cultura de botar los niños a la basura. En India había una cultura que se llamaba el sati, y se llama el sati. ¿Qué es eso? Que si una mujer se quedaba viuda, entonces no solo lloraba y se me murió el esposo, sino que por la cultura de esa región de la India, como el esposo se murió, pues la mujer también tenía que morirse. Escuche eso, esa mentalidad cultural, ¿cierto? Y entonces armaban una pira, es decir, un poco de madera, y la mujer la metían ahí y quemaban al muerto con la mujer viva. Eso es la cultura, ¿cierto? La cultura de algún lugar es que se tatúan, que se cortan, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? El evangelio no es contra la cultura, sino que es una cultura superior. Es la cultura del reino de los cielos. ¿Cierto que sí? Es la cultura que nos hace mejores personas. No nos lleva a la brutalidad, a la torpeza, a la maldad, sino que nos lleva a un nivel superior. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Por eso la cultura tiene que ser transformada por la cultura de la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que conocer la Biblia. Porque si nosotros queremos una transformación personal, una transformación familiar y una transformación nacional, necesitamos conocer la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando del sexo, ustedes dirán, en una iglesia evangélica hablando del sexo, y algunos se pueden hasta persignar, ¿cierto? Y a decir, ay, santísima Biblia, pero ¿qué es lo que están diciendo? Pero es que sabe usted una cosa, aunque a usted le parezca escandaloso y le parezca ruborizante, la Biblia habla de ese tema también. Y si usted lee algunos contextos del Antiguo Testamento, no son solamente tan prácticos como el Nuevo Testamento, que dice no adulterarás, no fornicarás, sino que ya habla de por ejemplo, que no al incesto. Habla de no las prácticas con animales, ¿cierto que sí? Habla de, un poco de reglamentaciones, y que usted las lee y dice, pero ¿para qué puso todo eso Dios ahí? ¿Sabe por qué lo puso ahí? Porque Él nos conoce cómo somos los seres humanos. Y Él nos dijo, antes de que a usted se le ocurran tantas cositas, ahí le digo qué es lo que no debe hacer para que no sea destruido. Hermanos, la palabra de Dios es sabia. La palabra de Dios habla de todos los aspectos de la vida. Por eso el que quiera ser sabio, quiere ser un verdadero discípulo, tiene que acercarse a la palabra de Dios. Y lo que el Señor nos ha llamado precisamente es ser discípulos y hacer discípulos. Es decir, nadie puede decir que es cristiano si no ha tenido un cambio de vida en muchas costumbres. Quizá costumbres que recibió del papá y de la mamá, ¿cierto? No es que mi papá y mi mamá eran así, entonces si su papá y su mamá se tiraron de cabeza por un hueco, pues bótese usted también. Es que así mi santa madre se tiró de cabeza al tequendama. Entonces, como fue su santa madre, bótese de cabeza. Ah, es que mi papá tuvo 5 mujeres, que en paz descanse, mi papacito lindo. Entonces, ¿qué? Consígase 5 también usted. No. Dice, Jesucristo nos redimió de la vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres. Él nos redimió con su sangre para no seguir cometiendo las mismas torpezas que cometieron algunos en el pasado. ¿Cuántos me están escuchando? Para hacer las cosas bien. Para que cuando la gente se case, no dure el matrimonio como lo que dura un merengue frente a una escuela. No dura nada porque pagan los niños y lo destruyen, ¿cierto que sí? Es decir, sino que sean matrimonios que duran para toda la vida. Digan algo, no, pero digan algo. Y entonces algunos dicen, ay no, pero toda la vida. Claro que sí, toda la vida. Yo llevo 37 años y espero por lo menos otros 60, 70 años con mi misma esposa, gloria a Dios. Te amo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Matrimonios para toda la vida.
¿Cierto que sí? Relaciones firmes, relaciones estables. Y no que pues no es fácil tampoco. Hay luchas en el matrimonio, por supuesto, pero la decisión es vencer y el Señor nos da la victoria. Es decir, gente de criterio, gente de principios, gente de valor, gente sólida. No solo religiosos ahí, ¿cierto que sí? Gente que no se va a vivir con la persona porque sí, sino que dice, antes de irnos a vivir vamos a hacer un pacto ante Dios y lo vamos a guardar para siempre. Gente de principios, eso es lo que necesita Colombia. Discipulado. Entonces, si usted se va a dar cuenta, por eso una iglesia cristiana fuerte puede cambiar a un país. Un escritor que se llama Darrell Miller hizo una investigación y dijo que cuando un 25% de la población de un país está comprometida con una idea, con una enseñanza, con un estilo de vida, ese 22 al 25% puede cambiar todo el 100%. La iglesia cristiana en Colombia está cerca del 20% en este país. Si la iglesia cristiana toma responsabilidad de lo que somos, podemos transformar a Colombia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso es lo que buscamos, una Colombia diferente. Concluyamos entonces esta enseñanza. En tercer lugar, entonces, está la gran comisión a través del evangelismo, la gran comisión a través del discipulado, pero la gran comisión a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces dice la palabra en San Lucas capítulo 24, verso 49, dice la palabra del Señor. Por favor, les invito para que veamos allí la palabra de Dios. Dice así el siguiente texto. Mateo 24, 49. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Bueno, la palabra de Dios dice que el Señor le dijo a sus discípulos que antes de ir a la gran comisión, esperaran en Jerusalén para ser investidos con poder de lo alto. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, dice la palabra: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para testificar del Señor. Como yo les decía, el Evangelio es el poder de Dios. El Evangelio no es una filosofía muerta, sino que tiene poder, y ese poder lo manifiesta el Espíritu Santo. ¿Cuántos queremos que el Espíritu Santo obre a través de nosotros con poder? Entonces el Espíritu Santo testifica de Jesucristo. El Espíritu Santo le muestra a la gente que solo Jesucristo los puede salvar, que solo Jesucristo los puede perdonar. El Espíritu Santo es el que les da convicción a la gente del Señor Jesucristo. Él es el que testifica. Y miren, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 28, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Lo que este versículo nos enseña es que los cristianos del primer siglo llenaron su ciudad del Evangelio de Dios. Toda la ciudad la llenaron. Y estaban tan alarmados todos diciendo: ustedes llenaron esta ciudad de esa doctrina, llenaron esta ciudad de ese mensaje. Y estaban alarmados por eso, estaban preocupados por eso. Pero no solo eso, hay otro pasaje más adelante en el Nuevo Testamento donde dice: estos que empezaron allá, ya llegaron aquí. Es decir, que para ellos no hubo fronteras. El Evangelio se extendió por todos los países, por todos los pueblos. Y con el tiempo, ¿cómo sería que llegó tan lejos que el Imperio Romano cayó de rodillas ante el cristianismo? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque testificaron y avanzaban, testificaron y avanzaban. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El poder del Espíritu Santo, hasta que toda Colombia conozca que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nuestra meta es Colombia, pero no solo Colombia, Venezuela, pero toda Latinoamérica, todas las naciones, porque Jesucristo murió por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hechos capítulo 4, verso 33. En esa estamos, en esa situación. En el versículo de Hechos 4:33, ya estoy concluyendo, dice:
Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre ellos. Dice en la palabra que con gran poder los apóstoles daban testimonio del Señor Jesucristo, con gran poder. Es decir, los endemoniados eran libres, los enfermos se sanaban y hasta los muertos resucitaban. ¿Qué le parece eso? La Biblia enseña que el evangelio es el poder de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es poderoso? Entonces, cuando nosotros testificamos de Jesús, van a suceder cosas tremendas. Van a suceder cosas asombrosas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Usted tiene que entender que cuando usted comparte la palabra de Dios, ya hablamos de esos testimonios, ¿cierto? De esos testimonios que yo les he comentado a mi suegro, de ese hombre que se convirtió allá en ese otro lugar, y de muchos testimonios. Leí el testimonio de una predicadora en Rusia cuando la KGB perseguía a los predicadores y era imposible predicar, o prohibido más bien predicar. Y entonces esa mujer, a pesar de las restricciones, se paraba en las esquinas allá en Moscú, capital rusa, y predicaba el evangelio, y cuando predicaba multitudes se agolpaban a escucharla. Y muchos recibían al Señor. Entonces notificaban: esa loca está allá, vayan y aprésenla. Y entonces movilizaban a la gente y la iban a apresar, y cuando la iban a capturar, la mujer se desaparecía. Es decir, ya no estaba ahí, pero resultaba en otro lado predicando. O sea que Dios hacía el milagro, que la trasladaba de aquí y la llevaba allá. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer eso? Aquí en Colombia hay muchos testimonios de eso, de pastores. Un pastor estaba contando que iba precisamente por el Magdalena Medio. Yo trabajé muchos años en el Magdalena Medio, muerte, eso es terrible, eso no era cualquier cosa. Dice que a un pastor lo estaban esperando y ya lo tenían para matarlo. El pastor mío me lo contó. Y cuando ya lo tenían encañonado, el pastor se desapareció. Y cuando resultó el pastor ya en el lugar donde iba, entonces los tipos dijeron, los caballeros dijeron: ¿Y usted qué se hizo? Lo teníamos ahí para acabarlo y usted se desapareció. ¿Qué pasó con usted? Y dice: pues yo no sé, lo cierto es que yo iba caminando cuando yo llegué a donde tenía que predicar. Había un pastor Loaiza, los que son del Magdalena Medio, no sé, aquí de pronto, ¿quién lo conoce? Ve ahí, la hermana lo conoce, vea. Es que usted también lo conoce. Ah, bueno. Entonces yo no le estoy hablando cuentos a usted. Era un anciano, ya murió. Pero la Isa salía y lo tenían amenazado, ese grupo. Yo decía: viejito, si usted sale aquí lo matamos. Y muchas veces él pasaba por el frente de ellos y no lo veían. ¿Sí es así? Ah, mire, yo no los conozco, bueno, la hermana sí, pero el hermano no. Pero ellos saben lo que yo estoy diciendo. Mire, aquí hay gente que testifica lo que yo les estoy predicando, y esto Dios lo permite porque yo no les estoy hablando cuentos. ¿Cuántos me están oyendo? Dice la palabra de Dios que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos, y aquí hay 3 testigos. Póngale cuidado, sintonice las antenas, porque de pronto usted dice: ah, no, esos son cuentos que nos viene aquí a tramar. Esto no es así. El pastor Loaiza iba pasando, y cuando lo iban a querer matar, él pasaba y ni siquiera lo veían, pero él pasó frente a ellos. Es decir, él cruzó, nunca lo vieron. ¿Quién lo hizo invisible? ¿Quién lo hizo invisible? ¿Quién lo hizo invisible? ¡Aleluya! El Señor es poderoso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a esto? Y esta mujer predicaba aquí, la iban a apresar, aparecía allá y predicaba y aparecía allá. Usted tiene que esperar cosas asombrosas cuando usted predique el evangelio. Tiene que esperar cosas que usted nunca ha visto, que usted no le han contado. Tiene que esperar cosas asombrosas porque Dios respalda su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y el propósito de esta enseñanza es que usted se empodere y usted diga: Dios está conmigo. Que le pidamos al Espíritu Santo que nos unja con poder para predicar el evangelio. Una predicadora salvadoreña que todavía vive en la guerra de Centroamérica, la guerra del Salvador, Nicaragua. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Nadie se acuerda? Levanten la mano los que escucharon la guerra de Centroamérica. Bueno, pero ¿qué pasa? Leamos más la historia. ¿Qué sucedió? La predicadora se llama Tina Santamaría, una mujer bajita salvadoreña. Entonces ella escuchó al Señor que le dijo: vaya y predíqueles a esos que se están matando. En San Salvador, yo estaba en San Salvador, la ciudad es montañosa, y ahí se agarraban el gobierno y los subversivos a matarse, por supuesto, con fusiles. Y la hermana Dios la mandó a predicar, y ella estaba ahí predicando cuando se armaban esas tremendas trifulcas.
Y ya él se bala. Tremendo, ¿cierto? Y entonces ella le decía al Señor en su oración, ya estoy concluyendo, créame que sí, deme 3 minutos, 5 minutos, termino. Le decía al Señor, Señor, ¿por qué no mandó a un hombre a esto? ¿Por qué me mandó a mí siendo una mujer? Decía ella, ¿no? Y entonces el Señor le habló, es que le he dicho como a 10 hombres y ninguno ha querido. La única que ha querido y me ha obedecido eres tú. Eso quiere decir, espera un momento que le digo una cosa. Eso quiere decir que una mujer comprometida con Dios puede hacer más que 10 hombres. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero los hombres no van a decir, ay, sí, sí, Dios también usa a los hombres o no. Entonces a ponernos las pilas. Sí, porque dirán, ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces vayan ellas y nosotros no hacemos. Sí, me hago entender, no ese no es el mensaje. ¿Y qué pasó? Resulta que cuando estaban en esas balaceras ella estaba ahí y eso era taca, 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 por supuesto. Y ella les predicaba y no se maten unos a otros, vuélvanse a Dios, dejen la violencia, y predicaba la palabra de Dios. Y cuando ya iba terminada su jornada, iba a la casa, ella usaba como una especie de turbante, o sea, una tela ahí puesta en su cabeza. Y cuando ella llegaba a su casa ya a cambiarse, se quitaba el turbante, cuando menos esperaba caían proyectiles de bala allí. Es decir, que las balas llegaban y ahí el Señor las detenía. La libró de la muerte muchas veces por predicar la palabra de Dios. Yo profetizo sobre ustedes que van a ver milagros tremendos, que ustedes van a quedar asombrados, que ustedes van a quedar con la boca abierta, porque el Señor los va a proteger en muchas circunstancias, porque el Señor les va a dar palabra de sabiduría, les va a dar palabra de ciencia, los va a usar poderosamente en el nombre del Señor Jesús. Póngase en pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. Damos la gloria a Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? En este momento damos gracias a Dios y siempre, y le pedimos la adoración, le pedimos al Señor que nos unja con el Espíritu Santo. Yo quiero animarles a todos los que estamos aquí. Usted que está aquí, dígale: Señor, úsame para llevar este mensaje poderoso. Señor, úsame para llevar este mensaje. Quizás sencillamente tú estás callado, tú no estás llevando la palabra de Dios, pero yo quiero decirte que Dios te dio la vida no para que sigas la misma vida egoísta que has llevado, no para que sigas sencillamente buscando tus propios sueños y tus propios propósitos, sino que Dios te ha dado la vida para que tú seas un predicador de la palabra de Dios, un predicador. Los que estuvieron en el encuentro, los que están aquí, los que hoy vinieron a acompañarlos, todos, yo quiero decirle que Dios quiere transformar tu vida y te quiere hacer un predicador de la palabra de Dios. Quiere que tú seas un evangelista, quiere que tú seas un discipulador, que tú seas una persona que ganas a muchos. Tú no vives para ti solamente, tú no vives para ti, tú eres una voz que clama en el desierto, tú eres una voz que Dios va a usar, tú eres una persona que Dios va a usar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se distraiga, no se distraiga.